Gracias. Buenos días. Para la Revolución Ciudadana, la educación constituye uno de los aspectos más importantes, más estratégicos, y ha definido como uno de los objetivos principales de la Revolución Ciudadana, la revolución en la educación. Y dentro de eso, yo quería compartir esta mañana algunas reflexiones sobre el Sistema Nacional de Educación y dentro del Sistema Nacional de Educación, el subsistema de innovación, ciencia y tecnología, que nos parece que es de fundamental importancia en el momento en que la América Latina, los países miembros del ALBA, requieren desarrollar capacidades para ejercer independencia y soberanía en el pensamiento, y el pensamiento debe generar factores de innovación, de ciencia y de tecnología. Uno de los primeros aspectos que nos interesan en las políticas públicas en innovación en ciencia y tecnología tiene que ver con el tránsito de una sociedad dependiente del modelo productivo a otro sustentado en el uso, acceso y difusión del conocimiento. La colonización del conocimiento, la colonización del saber, la epistemología de la dominación es la que determina en las formas y en los contenidos de la educación una dependencia que hace que nuestro talento humano se subordine, se entorpezca, piense con cabeza ajena, sea el eco y no la voz de nuestro pensamiento. Por tanto, ese tránsito de una sociedad del conocimiento dependiente a una sociedad del conocimiento independiente para la soberanía y la liberación de nuestros pueblos, nos parece que es de un objetivo importante, estratégico, prioritario en nuestras democracias en revolución, en nuestras revoluciones en democracia. Esa visión diferente, distinta, transformadora, tiene que ver con un modelo productivo que fue dependiente también en la producción y en la exportación de materias primas, y con un aporte poco significativo, tal vez insignificante, con la dependencia de tecnologías cuya capacidad de innovación o de competitividad fueron nulas o ajenas a los intereses competitivos de nuestras economías y los factores productivos. Por tanto, la dependencia productiva, la dependencia económica, la dependencia comercial marca un reto que tiene que ver con cómo generamos una incorporación intensiva del conocimiento, la incorporación del valor agregado y la transformación de bienes, productos y servicios a través de la innovación, la ciencia y tecnología para modificar y transformar esos bienes que no solamente deben tener o ser signados por un precio, sino por un valor, no solamente por el valor de mercado, no solamente por la mercantilización del conocimiento o el valor de uso o el valor de cambio, sino cómo esos productos, bienes y servicios modifican en esencia el conocimiento, su distribución, su uso, su contemporanización, su vocación de futuro. Y esa característica tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del conocimiento, con la posibilidad de aplicar e identificar generación de nuevas tecnologías y que tengan que ver fundamentalmente con la gran demanda competitiva que la mundialización o la globalización presentan. Esta visión diferente sobre el enfoque en la educación, en la ciencia y en la tecnología también tiene que ver con un nuevo contrato social en el cual estos factores de innovación, ciencia y tecnología constituyen la posibilidad en que el Estado, la sociedad, las comunidades, el Estado, la academia, las empresas privadas
puedan converger, puedan coincidir en una visión cooperativa, en una visión cómplice respecto del interés y la necesidad de generar factores de innovación, ciencia y tecnología, porque aquellos no pueden, no deben, es imposible que sean generados solo desde uno de los actores de este triángulo que genera factores que son importantes no solamente para el Estado, sino para la sociedad y para sus comunidades. Y esta característica que es evidente en relación con la situación de Ecuador también puede ser aplicada en relación con los países de América Latina o con algunos países de América Latina. Por eso es que el Ecuador quiso articular el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el Plan Nacional de Desarrollo, con lo que significan los objetivos de la educación y la ciencia y la tecnología. No queríamos contar con un plan ajeno a la realidad o con una institucionalidad que se transforme a sí misma y no se articule con los factores necesarios para el desarrollo nacional. Por eso la articulación, la complementariedad, la transversalidad, la sinergia entre componentes de este plan tienen que ver con los objetivos y lineamientos estratégicos para la implementación y el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología en el Ecuador. Y los objetivos definidos tienen que ver con el primero, auspiciar la igualdad, cohesión e integración social. El objetivo 2, mejorar las capacidades de las y los ciudadanos. El objetivo 3, garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración de Latinoamérica. Y el objetivo 11, relativo a este plan, auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la sostenibilidad macroeconómica. Estas características de integralidad, de interdependencia de los objetivos y de las estrategias del plan, logran hacer de la educación y de la ciencia y de la tecnología objetivos transversales, objetivos que inciden en el conjunto de políticas públicas, en el conjunto de la institucionalidad del Estado. En ese sentido, son políticas del Estado en su conjunto, no de un ministerio, no de una institución, no de una independencia, no de una dependencia. Los factores de ciencia y tecnología corresponden desarrollarlos al conjunto de instancias del Estado, de la sociedad y de las comunidades. Por eso es que para nosotros, en cuanto a la voluntad política de impulsar la educación, la ciencia y la tecnología como uno de los objetivos principales de la Revolución Ciudadana, tiene que ver con los lineamientos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene 5 grandes objetivos estratégicos que queremos compartir esta mañana en la Maestría de Educación Comparada. El primero tiene que ver con agricultura sostenible, el segundo con el manejo ambiental para el desarrollo, el tercero con el fomento industrial y productivo, el cuarto con la energía y sus alternativas, el quinto con tecnologías de información y comunicación principalmente. Estos objetivos nacionales del desarrollo de la innovación, la ciencia y tecnología constituyen para el Ecuador los aspectos principales por donde estamos orientando la ejecución, el desarrollo, la implementación de nuestras políticas. Pero para la Revolución Ciudadana, el desarrollo de estos factores tiene que ver necesariamente con principios. Y esos principios son los siguientes. El primero, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del desarrollo humano. La Revolución Ciudadana no concibe una ciencia y una tecnología que sirvan exclusivamente a la lógica del capital.
No concebimos el desarrollo de una ciencia y la tecnología subordinada a los intereses empresariales solamente o al mercado exclusivamente. No concebimos el desarrollo científico y tecnológico exclusivamente para garantizar el afán de lucro, la codicia empresarial, el monopolio o la exclusión. Concebimos el desarrollo de la ciencia y la tecnología subordinadas a las demandas del ser humano, al desarrollo humano, y por tanto ese cambio de enfoque en relación con para qué sirve la ciencia, la tecnología y la educación modifican de un modo sustancial el objetivo de la ciencia. Evidentemente el desarrollo científico, tecnológico y la innovación deben servir fundamentalmente para asegurar el desarrollo económico sostenido, la continuación de la creación y ampliación de las fuentes de trabajo, la protección del ambiente, la reducción de la vulnerabilidad y la partición de los excluidos, los indígenas, las mujeres y los jóvenes. No pensamos, no creemos, no impulsamos factores de innovación, ciencia y tecnología que no incluyan aquellos actores protagónicos fundamentales que en el pasado reciente han sido excluidos de la lógica de la educación, la ciencia y la tecnología. Porque en nuestros países, en nuestras culturas, en nuestras economías, en nuestras formas de comercio, la educación, la ciencia y la tecnología sirvió para generar exclusión, para descalificar a sujetos históricos del proceso educativo, de los factores de innovación, de los factores científicos, de los factores tecnológicos. Por eso es que comprender que la ciencia modifica, transforma y condiciona profundamente a la sociedad, a la economía, al Estado, a las comunidades, nos debe hacer entender el papel fundamental de disputar el sentido de la innovación, la ciencia y la tecnología al servicio del capital y poner esos factores al servicio de los seres humanos y de la naturaleza. Por eso también es necesario superar aquella lógica de mercado que condicionó a la educación simplemente como una oferta de conocimientos. Y esta mercantilización de los conocimientos, esta subordinación del conocimiento al mercado, hacía que acudamos a comprar o a vender conocimientos como quien compra cualquier producto en el mercado. Y esa lógica de compra y venta de conocimientos alteró de manera profunda el sentido, la utilidad, la trascendencia del conocimiento científico. Por eso la Revolución Ciudadana, dentro de sus principios fundamentales, proclama y promueve una educación, una ciencia y una tecnología profundamente vinculada a los objetivos del desarrollo humano. Pero hay un segundo principio que tiene que ver con el desarrollo social y productivo. Y ustedes deben comprender, y lo saben, que las externalidades que se producen a partir de la generación de nuevos conocimientos codificados y la introducción de la tecnología dan lugar a la necesidad de políticas públicas destinadas a la aceleración de los procesos tecnológicos. Esta política reconoce el derecho y la obligación de que todos los ciudadanos potencien los factores de productividad, democraticen los factores de producción y de productividad, y el acceso a la tecnología nos va a permitir generar cadenas productivas, cadenas de valor, donde elevemos las condiciones de productividad como una capacidad de gestión de los productores de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los factores fundamentales de la dependencia, de la subordinación económica, que el imperialismo, el colonialismo, el poscolonialismo, el neocolonialismo, los intereses imperiales y de dominio que aún existen en el mundo contemporáneo,
se deben fundamentalmente a las capacidades de desarrollo social y productivo que nosotros debemos emprender soberanamente. Y esa capacidad de producción a través de la tecnología constituye un imperativo cuya urgencia nos caracteriza respecto de lo que significa la necesidad de producción, el imperativo de producción para mejorar calidad de vida y para incorporar aquellos sectores que no estuvieron nunca incorporados al desarrollo o al mercado. En ese sentido, democratizar el mercado a partir del fomento de la producción y productividad constituye, a través de la educación, de la ciencia y de la tecnología, uno de los mayores, más urgentes, más necesarios imperativos en los cuales debemos trabajar. Por eso, pensar la tecnología es también pensar en producción sostenible, porque no aquellos académicos, aquellos que tenemos doctorados o PhD, saberes ocultos que deben democratizarse, deben llegar a nuestro pueblo, deben liberar las capacidades de creación y de conocimiento de nuestro pueblo. Democratizar entonces los factores de ciencia, innovación y tecnología constituye otro de los principios de fundamental importancia para las políticas que la Revolución Ciudadana impulsa en el Ecuador. Decíamos en el inicio que esto no puede ser mirado como un objetivo exclusivo o excluyente de un solo organismo del Estado. Por eso, otro de los principios fundamentales tienen que ver con la transversalidad y la convergencia. Y el objetivo es generar una capacidad de contagio, de incidencia, de suma y de multiplicación de todos los sistemas y de los subsistemas nacionales para que se alineen estratégicamente en la producción de factores de innovación, de ciencia y de tecnología para el desarrollo productivo. Esta característica es clave porque nosotros queremos fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de la existencia de subsistemas. Queremos articular las partes que son los subsistemas con el todo que es el Sistema Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Por eso integran este sistema, y es bueno que ustedes conozcan. El primer nodo del sistema son las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, los centros de investigación públicos y privados, los institutos de investigación públicos y privados, los ministerios y secretarías de Estado, las entidades que integran el régimen seccional autónomo, es decir, los gobiernos locales, las empresas privadas y organismos no gubernamentales, las organizaciones científicas con personería jurídica, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de investigación e innovación. Para nosotros en el Ecuador, todas ellas han tenido ciertas formas de autonomía y de libertinaje o de usufructo exclusivo sobre los factores de innovación, ciencia y tecnología. La vuelta del Estado, el retorno del Estado en el Ecuador, desarrolla para el Estado soberano ecuatoriano y para la Revolución Ciudadana capacidades de planificación, de regulación y control sobre los sectores estratégicos. Y la innovación, la ciencia y la tecnología constituye para nosotros un factor estratégico, un sector estratégico en el Estado ecuatoriano. Y por eso el Estado planifica, regula y controla cómo todos estos subsistemas y el Sistema Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología se alinea estratégicamente para satisfacer las demandas del Estado y de la sociedad ecuatoriana. El último principio que tiene que ver con estos aspectos tiene que ver con el financiamiento sustentable. Habitualmente en nuestros países el destino de la inversión para ciencia y tecnología era absolutamente limitado, escaso, reducido, o ciertas veces se lo asignaba una vez, un año, y se lo dejaba de asignar muchos años.
Por eso el Ecuador cree que es absolutamente conveniente desarrollar mecanismos que aseguren el flujo estable, previsible, permanente, incremental de recursos destinados a generar problemas críticos en la innovación, la ciencia y la tecnología. No puede existir desarrollo científico sin inversión clave respecto de lo que signifiquen estos factores. Yo concluyo esta parte de la exposición y me quedan 5 minutos más para explicarles uno de los proyectos emblemáticos que tenemos en el Ecuador. ¿Cuáles son las políticas prioritarias que impulsamos? El incremento de la productividad agropecuaria y agricultura sostenible. El Ecuador cree firmemente que aquí reside uno de los aspectos más importantes que dotan de identidad a nuestros proyectos de integración, al ALBA, a UNASUR, a la CELAC, a Mercosur. Creemos firmemente que la capacidad de productividad agropecuaria y de agricultura sostenible permite concebir a la América Latina y a nuestros recursos estratégicos como la posibilidad de ofrecer al mundo factores de soberanía alimentaria que enfrenten la crisis planetaria sobre alimentos y enfrenten las posibilidades de las corporaciones en relación con el monopolio, con las patentes, con las marcas, con los registros, con los royalties que sobre propiedad intelectual limitan las posibilidades de ejercer al planeta el derecho a la alimentación. El Ecuador cree firmemente en que otra política prioritaria tiene que ver con el manejo ambiental para el desarrollo. No concebimos una ciencia y una tecnología que no se subordine a los seres humanos y a la Pachamama, a la naturaleza. Por eso, los factores de rentabilidad financiera deben estar articulados a los factores de rentabilidad ambiental y tecnológica de lo que constituye cualquier inversión para el desarrollo, que debe ser regulada a través de estándares absolutamente rígidos respecto a los impactos socioambientales que se generan en las actividades extractivas fundamentalmente. Otra de las políticas prioritarias claves tiene que ver con el fomento industrial y productivo. Necesitamos desarrollar en el Ecuador, y me atrevo a afirmar en los países miembros del ALBA, nuevas capacidades de industrialización, cadenas productivas, cadenas de valor que eleven la capacidad de producción industrial de nuestra industria y fundamentalmente de nuestros productores. Los principios sobre energía, diversificación y alternativas renovables, o los principios de biotecnología, constituyen para nosotros, los países megadiversos afines, aquellos que poseemos mayores recursos de biodiversidad en ecosistemas, en especies, en genes, las posibilidades de allí tener la mejor apuesta, la mayor posibilidad de generar con pensamiento propio, con investigación propia, con innovación propia, ventajas competitivas sobre el conocimiento, la valoración y el uso sostenible de nuestros recursos naturales estratégicos. No puede ser posible que nosotros, a partir de un concepto de dependencia o sobreexplotación de recursos naturales estratégicos, como el caso del petróleo, no contemplemos a la biodiversidad y a los impactos socioambientales que genera o que pueden generar las actividades extractivas. Es fundamental complementar extracción de recursos con lo que significa cuidados socioambientales principales. Y termino esta parte hablándoles sobre la importancia de las tecnologías de información y comunicación, porque nada de esto puede estar oculto, puede no ser difundido, puede no estar promovido adecuadamente como un factor de democratización, de pedagogización, de popularización de la innovación, la ciencia y la tecnología. Rompamos esa lógica y esa práctica de que el saber y el conocimiento nos pertenece. Si para algo sirve el conocimiento, es para transformar sociedades. Y por eso el Ecuador impulsa
uno de los proyectos más emblemáticos y en el que tenemos a la revolución ciudadana alineada estratégicamente, que es el proyecto Yachay. Y este proyecto en quichua significa la ciudad del conocimiento. Y la ciudad del conocimiento para el Ecuador tiene los siguientes antecedentes. Sigamos adelante, por favor. El primero es que el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir promueve un nuevo ordenamiento territorial integral, equitativo y sustentable para favorecer la formación de una estructura nacional policéntrica, multicéntrica, que fomente la investigación científica y la generación de la economía del conocimiento. Para eso hemos desarrollado en el Ecuador un nuevo código de la producción y la agenda de transformación productiva que busca transformar de manera absoluta el patrón de especialización a través de transformar y potenciar el acceso al uso de las tecnologías de información, de innovación y de conocimiento. Y para eso hemos emitido la Ley Orgánica de Educación Superior, que en su transitoria 15ª dispone la creación de nuevas universidades alineadas a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Es por primera vez en la historia del Ecuador que se crean universidades que van a formar el talento humano que el Ecuador necesita para su desarrollo. Y en ese sentido, esta ciudad del conocimiento tiene los siguientes componentes: un parque industrial de alta tecnología, centros de transferencia tecnológica y aceleradores o promotores de empresas, repositorios de información, la universidad académicamente dicha, el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias, centros de investigación a través del parque científico y tecnológico. Esos son los componentes en la ciudad del conocimiento, Yachay. La ciudad del conocimiento, entonces, es un ecosistema, en la teoría de sistemas, planificado de innovación, tecnología y de negocios, donde se combinan las mejores ideas, el talento humano y la infraestructura de punta que generan aplicaciones científicas de nivel mundial necesarias para alcanzar el buen vivir. Fíjense, de todos los principios y objetivos que habíamos hablado en el inicio, Yachay es el aterrizaje efectivo de cómo alineamos estratégicamente talento humano para el Plan Nacional del Buen Vivir. En el mundo existen pocas ciudades del conocimiento y tenemos ejemplos en Corea del Sur, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, en la China, ciudades de conocimiento parecidas a las que estamos emprendiendo en el Ecuador. Y allí tienen ustedes, esta presentación está disponible para todos, algunos ejemplos de lo que son las ciudades del conocimiento. Finalmente, voy concluyendo ya, ¿cuáles han sido los criterios de selección de en dónde debemos alojar la ciudad del conocimiento? Y estos parámetros, estos estándares, están definidos en Urcuquí, en la parte norte del Ecuador, porque queríamos alojar esta iniciativa como un factor de desarrollo local sustentable. Y es en relación con esos estándares, con varios estudios que se hicieron y con criterios de selección en cuya tabla siguiente constan, hemos definido cómo se va a contener territorialmente esta universidad o esta ciudad del conocimiento. Allí hemos adelantado varios convenios con varios países, varias alianzas estratégicas con varias corporaciones, y se encuentran ya concluidos y en operación el plan de ordenamiento territorial, el estudio del suelo, el plan de oferta de tratamiento de agua, el plan de manejo energético, el desarrollo y conceptualización del plan urbanístico, el plan de circulación interno dentro de la ciudad del conocimiento, el plan de áreas verdes, el plan del modelo y de administración. Y esta concepción tiene que ver con estudios
de una ciudad del conocimiento sustentable y sostenible, que sea con una planificación del buen vivir, y por eso pensamos en triangulación topográfica, en investigación de terraplenes naturales, investigación sobre usos del suelo, con un modelo de planificación distinta respecto de lo que ha significado tradicionalmente los criterios de construcción de una ciudad del conocimiento o de lo que constituye el establecimiento de una universidad. Yachay, esta ciudad del conocimiento, finalmente, lo que busca es fomentar un diálogo de saberes marcado por la interculturalidad y donde el conocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, constituyen la razón de ser de un Estado pluricultural y multiétnico que no concibe el saber científico ajeno a los saberes de los pueblos. La nuestra es una revolución ciudadana y los factores de la educación, de la ciencia y la tecnología deben pertenecer a los ciudadanos como un patrimonio de todas y de todos. Ese patrimonio de la educación, de la ciencia y la tecnología depende de quienes sean sus promotores, sus investigadores, de quienes difundamos la posibilidad de democratizar las sociedades a través de la educación, de la ciencia y la tecnología. Por eso esta maestría en educación comparada está formando en el ALBA los primeros combatientes por la democratización de la educación, la ciencia y la tecnología, y por eso ha sido esta mañana motivo muy grato que nos honra como ecuatorianos compartir con ustedes estas reflexiones sobre la revolución ciudadana en la educación, la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.